ejecutiva del Centro Integrado de Operaciones Rosario. Fue asesora técnica del equipo del Plan Estratégico Rosario de la Municipalidad y además se desempeñó como coordinadora general de la Unidad de Planificación Estratégica de Movilidad, Tránsito y Transporte Multimodal. Asimismo, tiene a su cargo el Departamento de Transporte de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Rosario, en donde se desempeña además como profesora titular en la Cátedra de Transporte 1. La intervención de la ingeniera Alvarado tiene como título Hacia una nueva cultura de la movilidad sustentable, PIM, que supongo que es Plan Integral de Movilidad. Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, un agradecimiento al Colegio de Arquitectos por la invitación. Algunas consideraciones. En primer lugar, igual que Manuel, hablo rápido, así que espero ustedes cualquier cosa, háganme que baje la velocidad. Y bueno, otra gran desilusión, que les voy a hablar de un plan de movilidad. Pero bueno, por lo menos nuestra intención era contarles cómo construimos el plan de movilidad de Rosario, no contarles todo el plan, sino cuáles fueron los proyectos que concretamos desde la implementación del plan hasta ahora. Bueno, nuestra ciudad tiene una trayectoria en planificación, vamos por nuestro segundo plan estratégico, tenemos nuestro plan urbano 2007-2017 y entonces, bueno, comenzamos a trabajar en una política sectorial del Plan Integral de Movilidad. Pero cuando nos metemos en un proceso de planificación normalmente surgen dos preguntas, el qué y el cómo, que es también lo que nos diferencia como gestión, cómo llevamos adelante este proceso de planificación. Y teníamos claro que teníamos que dar un debate con todos los vecinos de la ciudad, con los vecinos y también con las autoridades del municipio respecto de que teníamos que mirar a un cambio de paradigma, teníamos que dejar de pensar en la movilidad en función de los vehículos, pensar que la calle es el espacio público por excelencia y bueno, y que compartimos las calles las personas que nos movemos. ¿En qué? Es la manera, pero los que nos movemos somos personas, entonces pensar siempre en cada una de nuestras calles, no cuántos autos, cuántos colectivos nos movemos, sino cuántas personas. Y por eso esa publicación que dice hacia una cultura, no es esa la publicación, miento. Estos son unos volantes con los que trabajamos en los 6 centros municipales de distrito, con todas las organizaciones vecinales, para poner en debate justamente este cambio de paradigma. Y pusimos en debate todos los proyectos en los cuales con los distintos vecinos compartíamos las visiones y fundamentalmente el estar de acuerdo o no con cada uno de estos proyectos. Y esto nos llevó a diciembre del año 2010 a firmar un pacto de movilidad, un pacto entendido como un compromiso social entre la ciudad para definir, bueno, qué objetivos o qué movilidad deseábamos para nuestra ciudad. Un pacto que fue acompañado por más de 400 organizaciones, por todos los bloques políticos del Consejo Municipal y que básicamente tiene 3 estrategias principales. La primera, que es la promoción del transporte público masivo. La segunda, el desarrollo del transporte no motorizado, esto es incluir tanto peatones como ciclistas en los procesos de planificación. Y la tercera, que es la disuasión del vehículo privado particular. Bueno, y como decíamos esto que decía Manuel, ¿no? Que esta militancia profesional, teníamos que hacer entender esto de que no es lo mejor movernos en auto en la ciudad. Tenemos una tasa de ocupación de 1.4 personas por auto. Y bueno, para todos los que lo conocen, esto no es, yo no sé por qué esto está corrido, pero bueno, no es una foto original, lo que está al fondo es el Monumento Nacional a la Bandera, típico de nuestra ciudad. Hicimos estas postales que distribuimos en todos los bares de la ciudad, que distribuíamos en diferentes actividades culturales de la ciudad, en los cuales invitábamos a pensar el desafío que si nos movíamos 60 personas en auto, ocupábamos este espacio en nuestras calles. Si lo hacíamos en bicicleta o a pie, ocupábamos la foto del medio. Y la otra que no se ve, no sé por qué pasa esto, ocupamos, si nos movemos en transporte público, ¿qué espacio ocupamos? Bueno, y el desafío de pensar entonces qué modelo de ciudad queríamos, cómo queríamos las calles de nuestra ciudad, si las queremos, de cuál de estas fotos pretendemos o queremos que nuestros hijos disfruten y nosotros disfrutemos las calles de la ciudad. Y en función de eso entonces construimos, con el aporte también de los vecinos que nos dijeron que sí, que no a determinados proyectos, el Plan Integral de Movilidad. Un plan que se estructura básicamente, primero en un marco conceptual,
que es esto que decíamos antes, de pensar la calle como el espacio público por excelencia. Luego vienen los temas estructurales, tanto la parte de infraestructuras como transporte de cargas, transporte público, transporte motorizado y no motorizado. Y luego temas y planes y proyectos en temas transversales como son las tecnologías. Se ve todo mal. Bueno, ustedes créanme que yo les voy a contar lo que no los temas transversales que tienen que ver como las tecnologías aplicadas a la movilidad, toda la parte de educación vial, bueno, y los mecanismos de gobernabilidad, que entendemos que también son necesarios mecanismos de gobernabilidad para implementar y para sostener cada uno de los proyectos. Entonces, ahora sí, no les voy a contar todo el plan para no aburrirlos, solo algunos de los avances que hemos realizado en algunos de cada uno de estos ejes. Bueno, en primer lugar, trabajar sobre los accesos, sobre todo en accesos barriales, también a la ciudad, que en estos accesos hemos incluido en cada uno de ellos y cada una de las reformas que hacemos, la ciclovía como obligatoria en cada uno de los tramos nuevos que vamos incorporando. Y bueno, son diferentes tramos que venimos trabajando en la ciudad. Respecto al tema de infraestructura, bueno, esta es una imagen del área metropolitana de Rosario sobre finales del siglo XIX, donde claramente podemos visualizar una centralidad portuaria. Yo no sé si esto, ustedes ven, si yo les muestro con esto. Sí. Bueno, esta es la clara centralidad cuando ya por finales del siglo XIX nuestro puerto era el gran puerto agroexportador y por lo tanto todas las infraestructuras que podemos ver son radiales, ¿sí?, hacia el puerto, las infraestructuras ferroviarias fundamentalmente. Pero esta centralidad portuaria que teníamos sobre finales del siglo XIX se modificó. Tenemos 60 kilómetros de terminales portuarias privadas, bueno, la ley de privatización de puertos que ha hecho un cambio en la centralidad y hoy se exportan en el mayor polo agroexportador de cereales, aceite y subproductos del país, el 74% de las cargas por las terminales del norte y casi el 20% por las terminales del sur. Entonces, este cambio en la centralidad del desarrollo productivo y de la actividad portuaria de la región no fue acompañado por un cambio en las infraestructuras que siguieron manteniéndose, como vemos, estas son las rojas, las ferroviarias, con la marcada centralidad a donde estaba nuestro puerto sobre finales del siglo XIX. Entonces, uno de los proyectos con los que venimos trabajando es este anillo, que es un anillo circunvalar a la A02, en lo cual planteamos que hoy es un anillo vial, el desarrollo de un anillo ferroviario, de manera tal que las cargas, que por otro lado solo el 11% de las cargas se distribuyen a través del ferrocarril en nuestras terminales portuarias. Bueno, se mueve, te juro que voy a tratar de no moverlo mucho. Ahí. Bueno, la idea es entonces que el transporte de carga genere el menor impacto negativo. Digamos, fijémonos que hoy todo el transporte de carga se desarrolla, no sé, no tenemos para señalar. Ah, mira qué lindo. Bueno. Acá tenemos, decíamos, toda la centralidad, todas estas son las vías del ferrocarril y la propuesta que estamos trabajando es el desarrollo de un anillo que hoy es vial y la propuesta es que sea vial y ferroviario de manera tal que las cargas hoy acceden hasta el centro de la ciudad de Rosario, no tenemos curvas, por lo tanto tienen que desmembrar la formación y atravesar todo el impacto urbano con todo el transporte de carga para salir hacia las terminales portuarias. Entonces, la posibilidad de este desarrollo, de este anillo ferroviario, nos genera además la posibilidad del desarrollo del transporte ferroviario a escala regional y metropolitana para el transporte de pasajeros. Eso lo venimos trabajando, que vamos a ver, en el ente de coordinación metropolitana. Transporte de larga distancia, bueno, uno de los proyectos planteados en el plan estratégico y de gran anhelo para la ciudad es recuperar el transporte ferroviario. En particular, la Nación está trabajando sobre el tren Rosario-Buenos Aires, un sistema de transporte de pasajeros. Todos sabemos que en la década del 90 se produjo un gran desmantelamiento de todo el servicio ferroviario de pasajeros en el país. Rosario no escapó a esta realidad. Bueno, lo que se está trabajando actualmente, la Nación, es en la recuperación del sistema ferroviario, supuestamente para el primer semestre del año próximo. Pero lo que es importante destacar es que este tren va a llegar a la ciudad
y que nos va a modificar la movilidad porque no va a llegar a donde todos quisiéramos que llegue, porque las vías ferroviarias no están vacías, están totalmente intrusadas, con lo cual se genera también todo un planteo social que no es posible llegar en los tiempos que el Gobierno Nacional quiere llegar para implementar este sistema, y que todo también la provincia y la ciudad estamos de acuerdo en que es necesario restablecer el servicio de trenes Rosario-Buenos Aires. Va a llegar a otra zona, que es el sur de la ciudad, lo cual nos genera también un cambio en la movilidad. Y otro de los proyectos también respecto del transporte de larga distancia, que bueno, hemos remodelado totalmente la estación de ómnibus Mariano Moreno. Y vamos ahora ya al transporte público, uno de los objetivos fundamentales de nuestro plan de movilidad, que es la priorización del transporte urbano de pasajeros en nuestra ciudad. Para los que no conocen, Manuel, solo tenemos colectivos y troles en la ciudad de Rosario, una única línea de trole de 25 kilómetros, el resto es todo a través de colectivos. Bueno, ¿y en qué trabajamos? En la implementación de carriles exclusivos, donde justamente en el área central, en las zonas donde teníamos los problemas de menor velocidad en el transporte público, o mejor dicho, los mayores tiempos de viaje asociados a los usuarios del transporte público, y hemos hecho un proyecto que desde la ingeniería, y siempre le decimos a los alumnos, no tiene ningún desarrollo técnico muy importante, es una señalización horizontal y vertical. Lo que sí nos parece importante compartir es la gestión que realizamos de este proyecto, porque en general nos pasa en nuestra ciudad, supongo que acá les pasará lo mismo, que compartimos los objetivos generales, o sea, prohibamos el estacionamiento hasta que me toca en la puerta de mi negocio o en la puerta de mi casa. Entonces, cuando quisimos implementar estos 10 kilómetros de carriles exclusivos, lo que hicimos es trabajar con las diferentes instituciones y actividades que se generaban dentro de esas calles. Firmamos 40 actas de acuerdo, o sea, ¿qué le planteamos a los vecinos, a los comercios, a las instituciones? Todo es conversable, pero no todo es negociable. El carril se implementaba, veamos cómo solucionamos cada uno de los aspectos. Esto nos llevó a firmar, digo, para que nos ubiquemos con los geriátricos, los jardines de infantes, el sindicato de recolectores de residuos, el sindicato de peones de taxi, es decir, con todos los hospitales, las escuelas, digo, con todos los que se veían de alguna manera impactados por el proyecto. La posibilidad de haber hecho estas actas de acuerdo nos permitió sostener el proyecto, porque siempre surgen algunas voces. Hoy tenemos una reducción de tiempos de viaje del 30%, una reducción de los siniestros de un 40%, y bueno, la verdad que en las encuestas que hacemos a los usuarios y a los vecinos, más del 70% sigue manteniendo la necesidad de sostener los carriles exclusivos en la ciudad. Este es otro proyecto, y me acordaba de Manuel, porque bueno, es un proyecto, un carril exclusivo, que es en una de las avenidas de la ciudad, en la cual lo queremos hacer en la parte central. No tiene escaleras ni nada. Entonces, claro, cuando fuimos a pedir el financiamiento al Banco Mundial, no entraba en los cánones. Bueno, venimos peleando ya hace bastante con el Banco Mundial, diciéndole que, bueno, no queremos hacer un Transmilenio, que habrá dado un buen resultado en Bogotá, queremos hacer un carril exclusivo con las características en nuestra ciudad para que sea accesible a nuestros vecinos y que lo podamos implementar a la manera que nosotros creemos que nos sirve en la ciudad. Esta es la traza del carril. Bueno, y un nuevo desafío que teníamos también se vence en el año próximo en la ciudad la licitación de todo el sistema del transporte urbano de pasajeros de la ciudad, y también teníamos que ir a un proceso de licitación como corresponde, así que hace el 31 de octubre ingresamos al Consejo Municipal los pliegos, o sea, un año del vencimiento, para poder tratar el nuevo pliego de licitación. También de la misma manera, y esto sí que, digamos, Manuel, es militancia, porque nos decían, ¿van a ir a cada barrio a preguntarle dónde quieren ir? Y sí, porque los vecinos que usan el colectivo están en cada uno de los barrios. Así que hicimos estos talleres en cada uno de los barrios, donde ratificamos los orígenes de los viajes, los destinos más importantes de cada ciudad, de cada barrio, y donde el planteo era que desde cada barrio iban a tener una línea, al menos una línea, que la llevara en forma directa a los principales destinos de viaje. ¿Por qué? Porque no tenemos para transbordar a otros modos, porque lo único que tenemos es colectivos. De esta manera planteamos una red que se basa, o mejor dicho, un sistema integrado que se basa en 3 redes, una red primaria, que es la que tiene los coches con mayores capacidades y con menores intervalos entre unidades, una red secundaria, que no transborda estos coches, sino que ingresa en la infraestructura de estos carriles
y que entonces tiene toda la permeabilidad que necesitamos para ingresar a todos los barrios y que penetra luego en el carril, es decir, no tenemos que hacer un transbordo obligatorio. Y luego una red barrial que tiene que ver con líneas que unen los puntos de distintos barrios de la ciudad sin necesidad de ingresar al área central, y sobre todo tiene que ver con puntos. Nosotros tenemos dividida la ciudad en centros municipales de distrito, entonces con los hospitales de referencia y los centros de distrito de cada uno de ellos. Vamos a otro de las políticas con las que estuvimos trabajando, que es la disuasión de los vehículos al área central. Y como decía Manuel, lo más fácil es ir y contar y decir, bueno, contarle a la gente cuántos autos y cuántos vehículos entran en el centro. Esto que está esquematizado ahí es el área central de la ciudad, prácticamente 300.000 vehículos por día ingresando al área central. Entonces, trabajamos en un plan de reordenamiento del área central, donde nosotros planteamos lo siguiente, es decir, bueno, en una de las calles de nuestro centro tenemos 3 carriles, uno ocupado para el estacionamiento y 2 para la circulación. Como dijimos que teníamos 1.4 usuarios, personas por auto, en la cuadra nos entran 10 autos, 14 personas se benefician utilizando la tercera parte del espacio disponible. En los otros 2 carriles, 3.500 personas en el mismo tiempo utilizando el transporte público, 1.000 personas utilizando el transporte individual, 2.500 peatones por las calles de esta ciudad. Con lo cual pensamos que no es una distribución equitativa del espacio público, y esto de invitarlo a pensarlo de otra manera, es decir, bueno, no lo pensemos en auto, pensémonos en persona. Entonces teníamos el 30% de la calle, otra vez espacio público de todos, utilizado por todos, para que sea utilizado por el 0,03% de las personas que circulan por esta calle. Con lo cual hicimos un planteo, bueno, ahí se borró el anterior, a ver, espera. Oh, bueno, va donde quiere. ¿Vos decís que va para allá? Bueno, un plan de reordenamiento del área central, que básicamente lo que planteamos, prohibición de estacionamientos en muchas de las cuadras que ya hemos implementado, un plan de reordenamientos también de las cocheras, estacionamiento medido, para generar también, bueno, una política sobre el estacionamiento en las calles en las que no lo prohibíamos, y para pasar estacionamiento a 45 grados que tenemos en algunas de las calles a estacionamiento paralelo al cordón. ¿Viste que te parece tan lógico, Manuel? Pero bueno, otro de las políticas sobre el transporte no motorizado con la que hemos trabajado, hemos avanzado en la red de ciclovías que no se muestra ahí, tenemos 100 kilómetros de ciclovías en la ciudad, lo que nos convierte en la ciudad con mayor kilómetros de ciclovías por habitante. Entonces, se enoja Dietrich cuando lo digo, pero bueno, en la realidad. Y no sé si ustedes lo ven aquí, pero bueno, perdón, no se fue todo. No sé si siempre lo están viendo, que el espacio que destinamos a las ciclovías también es espacio que sacamos de la calzada donde circulan los autos, ya sea en las avenidas o en las calles con las que estamos trabajando. Y como además de generar las ciclovías, necesitamos generar los bicicleteros, también los espacios donde dejar las bicicletas, 1000 bicicleteros en los espacios públicos, y la implementación de una ordenanza que aquellas cocheras que tengan más de capacidad para más de 30 vehículos tienen la obligación de dejar estacionar gratis a las bicicletas. Entonces, como hubo cierta resistencia con las playas de estacionamiento, fuimos muy amables y le colocamos los carteles y los bicicleteros, y fuimos con inspección de la municipalidad para, bueno, poder implementar esta ordenanza de que también tengamos un lugar seguro donde dejar las bicicletas. Nada, como resultado de esto, medida que aumentamos los kilómetros, disminuyen los siniestros con participación de bicicletas, y esta la mostramos en particular porque es una ciclovía particular en la ciudad, en una de las avenidas más importantes. Y bueno, fue un gran debate, pero me acordaba cuando Manuel decía la discusión de los anchos de los carriles, y nos decían, ¿cómo van a poner una ciclovía al lado del cantero si necesitamos los 2 carriles? Sí, les vamos a dejar 2 carriles, pero en lugar de ese ancho se los vamos a dejar de 2,90 metros. Entonces entraron el vehículo estacionado y 2 carriles de 2,90 metros y la ciclovía de 2 metros sobre ambos márgenes del cantero central. Cuando comenzamos estábamos con 94 ciclistas por hora, hoy tenemos 310 ciclistas por hora utilizando esta avenida, y esto que ven en el medio es una microsimulación, porque como dice, a veces necesitamos mostrar y utilizar estas herramientas, porque teníamos que intervenir. Esta ciclovía atraviesa, además va por esta avenida y atraviesa el Boulevard Oroño, que es uno de los más importantes de la ciudad,
sobre esta rotonda se monta el árbol de Navidad de la ciudad, entonces, ¿cómo íbamos a poner la bicicleta por ahí? Entonces, bueno, atravesamos, aquí mucho no se nota, pero atravesamos la rotonda en diagonal con la ciclovía, con semáforos especiales, que estamos en pleno proceso de construcción, pero aún no terminada, ya casi todos los ciclistas están optando por la utilización de esto. Voy más rápido porque no llego. Sistema de bicicletas públicas. En el día de ayer adjudicamos la empresa que ganó para implementar la primera etapa del sistema de bicicletas públicas en la ciudad. Estas son las estaciones y las ciclovías asociadas en pleno área central a la unión de estas estaciones. Respecto a las acciones con los peatones, hemos incorporado plataformas en las paradas del transporte urbano de pasajeros para darle mayor espacio a los peatones en la parada del transporte, la ejecución de rampas y campañas que tienen que ver también con el respeto de la senda peatonal en las calles de nuestra ciudad. Otra de las medidas que implementamos es calle recreativa. Cumplimos 4 años de calle recreativa, 28 kilómetros que todos los días domingos se cierra a la circulación de vehículos motorizados, con pico de 66.000 visitantes por jornada. Creo que las fotos hablan por sí mismas, como los rosarinos nos apropiamos de estas intervenciones, que también fue muy cuestionada cuando la fuimos a hacer, porque el primer bulevar sobre el cual actuamos y prohibimos la circulación de los autos fue justamente en Boulevard Oroño, pero bueno, la verdad que muy bueno la actuación. Acá bien rápido, también decimos que la infraestructura es condición necesaria pero no suficiente, o sea que implementamos campañas de bicicleta, campañas para peatones, campañas para el uso del casco para quienes circulan en motos y por supuesto más controles que tienen que ver no solamente con el exceso de velocidad, sino también con el no tomar alcohol cuando conducimos. Vamos a implementar, estamos enviando el pliego para la compra de trolebuses para una segunda línea de trolebuses en la ciudad de Rosario y asociados a los carriles exclusivos firmamos un convenio con la Universidad Tecnológica Nacional por la cual medimos y monitoreamos continuamente material particulado y ruido para ir generando acciones y ir evaluando continuamente el área ambiental en el centro de la ciudad. Tarjetas de recarga, hemos hecho un salto cualitativo. Nuestra ciudad fue la primera en implementar un sistema prepago para el transporte público. Utilizamos otra tarjeta que nos sirve para poder utilizarla como una tarjeta integrada. De hecho, las bicicletas públicas se van a pagar con la misma tarjeta que el colectivo y estamos trabajando para que el primer semestre el estacionamiento medido también se pague con lo mismo e iniciar las pruebas piloto en el sistema de taxis. Y decíamos que una de las maneras también de incentivar el uso del transporte público hemos aumentado, tenemos el 42% de la flota con aire acondicionado, con rampas para accesibilidad, pero uno de los puntos importantes era decirle, bueno, ¿cuándo pasa el colectivo en la esquina de tu casa, en la esquina de tu trabajo? Cuando nosotros hacemos las encuestas de opinión respecto de los propios usuarios, cómo percibían el sistema de transporte, los puntos de mayor debilidad que teníamos era la información respecto del horario de paso. Y como todos sabemos, el intervalo y la regularidad son los elementos fundamentales, que el usuario conozca cuándo pasa el colectivo. Implementamos un sistema que se llama Cuando Llego, a partir de tener monitoreado todo el sistema de transporte con GPS, para pasarle solamente un número, 150.000 consultas por día en el sistema Cuando Llega, lo que habla de la confiabilidad que tiene para los usuarios este sistema que además de ser gratuito en todas las aplicaciones telefónicas, hay pantallas de autoconsulta y estos que ven en la parte de abajo, que son en los refugios de la ciudad, hay 70 pantallas donde uno está en el refugio y nos va diciendo cuánto falta en tiempo real para que acceda el transporte. Y ya estoy por terminar. Inauguramos el Centro de Monitoreo de la Movilidad, como en cuanto a las aplicaciones. No se los voy a contar porque es muy largo. 100% de la flota de transporte público, lo que nos permitió implementar el sistema Cuando Llega, con el cual sabemos cada uno de los coches dónde está, quién lo maneja, a qué velocidad, y si está las flechas de colores implica si el colectivo está atrasado o adelantado respecto al horario planificado. 100% de la flota de taxis de la ciudad monitoreado con GPS, con lo cual también podemos conocer cuál es la oferta real de taxis y muchas otras aplicaciones de taxi que no voy a llegar. Los semáforos de la ciudad también centralizados para poder realizar los cambios que necesitemos. Los vehículos de control del municipio, las grúas de tránsito, el CIES, las ambulancias,
la Guardia Urbana Municipal, todas con GPS, lo cual nos permite, ante un incidente, despachar el vehículo que se encuentra más cercano. Una página web y Facebook y Twitter, pero la página web, que es lo más interesante, todas esas flechitas nos están contando las incidencias reales del tránsito en la ciudad en tiempo online y si estas nos afectan al transporte público o alguna ciclovía, cuáles son los desvíos que tenemos que realizar en función de los cortes totales si son rojos, parciales si son amarillos o semáforos que no funcionan. Y centro de atención rápido al ciudadano, que inauguramos, no es una línea telefónica, decimos nosotros, para todas las temáticas de movilidad, 147, es gratuita, las 24 horas, los 365 días del año, pero lo importante es que cargamos en un sistema que nos permite entregarle al vecino el número de reclamo y también informarle cuándo se le dio solución y cada vez y al mismo tiempo georreferenciamos estos reclamos, lo que nos permite sacar indicadores para poder accionar en la ciudad. Pero todo esto sin mecanismos de gobernabilidad no puede ser posible, así que del ente de transporte pasamos a ser ente de movilidad, justamente, bueno, no vamos a explicar acá porque pero eso no es lo mismo el transporte que la movilidad y por lo tanto nuestras atribuciones como ente de transporte no son las mismas que ente de movilidad. Un ente de coordinación metropolitano que es fundamental para fijar las políticas en materia metropolitana. La movilidad, como tantas otras políticas, no responden ya a los límites jurisdiccionales, sino a las actividades y los flujos que se relacionan. La Secretaría de Control y Convivencia, la Unidad de Gestión Ferroviaria,